Queridos hermanos y hermanas, una de las cosas que observamos cuando los atletas esperan participar de una competencia es que ellos mismos se animan, se autoaniman. Si observamos, por ejemplo, a un boxeador antes de una pelea, no solamente el entrenador y sus ayudantes le dicen cosas para elevar su ánimo, él mismo se dice cosas. Esta pelea es mía, este hombre no me aguantará mucho, he venido muy bien preparado. Y todo esto es para elevar su estado de ánimo. En el mundo existe un dicho que dice, lo que dices, recibes, y enseña que si confesamos derrota, viviremos derrotados. Si confesamos enfermedad, viviremos enfermos. Si confesamos debilidad, nos faltará fortaleza. En los últimos años ha surgido algo parecido. En el movimiento evangélico han surgido esas cosas que se llaman las confesiones positivas, que enseñan que si confesamos lo que deseamos, lo obtendremos. Y la pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Será cierto que siempre vamos a obtener lo que confesamos? Quisiera hablarles sobre el tema, el significado bíblico de la confesión. Y para ahondar en este tema quisiera hacer alusión a un documento responsable fundamentado en la Escritura. En Proverbios 18, 20 y 21 nos dice la palabra, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La pregunta que surge aquí ¿es aplicable esto a la confesión de las cosas? ¿Podemos tomar literalmente el contenido de estos versículos? ¿A qué se refiere esta porción? Esta porción se refiere a nuestra relación con otros. Podemos hacer mucho daño con lo que decimos. Es cierto que la Escritura enseña que las personas deben confesar sus pecados. En 1 Juan capítulo 1 y versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También se nos enseña a confesar a Cristo como Dios y Señor. Mateo 10, versículo 32, nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cuando las personas enfatizan y exageran esta doctrina, van más allá y a veces hasta contra la Escritura. No honran esa doctrina y enseñan que pueden dominar la pobreza y pueden dominar la enfermedad solo con lo que dicen. Atan la pobreza y atan la enfermedad, atan los demonios de pobreza y atan los demonios de enfermedad y confiesan que están sanos. Y lo único que necesitan hacer es decirle a Satanás que quite sus manos de su dinero o de su salud y resuelto el problema. Se enseña que la palabra de fe que se confiesa obliga a Dios a actuar. Y de acuerdo con esta doctrina, lo que una persona diga determinará lo que recibirá y lo llegará a hacer. Si una persona necesita dinero, debe confesar que ya lo tiene. Y esta doctrina enseña que la palabra hablada, si se repite suficiente, con el tiempo resultará en la bendición deseada. Pero todo esto contradice la verdad de la Escritura. Cuando Josafat confesó que no tenía poder para enfrentar la alianza del enemigo, el Señor en su soberanía le dio una excelente victoria. Nos dice 2 de Crónicas 20:22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá,
y se mataron los unos a los otros. Pablo nos enseñó que cuando confesaba su debilidad delante de Dios, entonces era fuerte, porque la fuerza de Dios se perfeccionaba en su debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10 nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue después que los discípulos reconocieron que no tenían lo suficiente para dar de comer a la multitud, entonces el Señor proveyó milagrosamente una abundancia de comida. Cuando enseñamos que con solo confesar algo obtenemos lo que queremos, estamos negando la soberanía y la voluntad de Dios. David tenía las mejores intenciones cuando expresó su deseo de construir un templo al Señor, pero no era la voluntad de Dios. El Señor le dijo a David por medio de Natán el profeta: así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. La Biblia enseña que había momentos cuando el creyente no sabía y no sabrá por lo que debe orar. No sabrá lo que es la voluntad de Dios. Al orar, en vez de confesar positivamente, el creyente necesita reconocer que el Espíritu Santo intercede por él según la voluntad de Dios. Santiago nos dice en su carta, capítulo 4, versículo 15, en lugar de lo que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. Algunos enseñan que no es necesario orar porque Dios ya ha prometido, sino exigir las promesas de Dios. Pero los alimentos son una de las bendiciones prometidas por Dios. Pero el Señor enseñó a sus discípulos a que pidieran: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La sabiduría es una bendición prometida por Dios, pero Santiago aconsejaba pedir por sabiduría. Santiago nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Señor mismo dijo: pedid y se os dará. El Señor no dijo: confiesa positivamente y se te dará. En Romanos capítulo 8 y versículo 17, Pablo afirmó que podríamos padecer con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que se gloriaría en sus debilidades. No dijo que las negaría. A Pablo le fue mostrado que sufriría, y el Señor le dijo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y luego de esta experiencia, Pablo se regocijó en sus sufrimientos por los colosenses. Él vio su sufrimiento como una plenitud, que según Pablo, en Colosenses 1:24, escribió: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo en la iglesia. Hermanos, hermanas, los problemas no son siempre un indicador de que nos falta fe. Vivimos en este mundo. Todo lo contrario, los problemas pueden ser un indicador de que hemos actuado en fe. Hebreos 11:39 nos dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mis queridos hermanos y hermanas, ningún ser humano, ningún adorador de Dios puede desconocer la soberanía de Dios.
sus promesas se ajustan a su soberanía, en el tiempo, en el momento y en la voluntad de Dios. Ninguna declaración del hombre puede obligar a Dios. Muéstrale tu sometimiento, muéstrale tu obediencia, y Él se gloriará en tu petición. Bendiciones.